¿Qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto poderlos saludar nuevamente. El día de hoy, viernes 5 de junio, vamos a iniciar nuestra clase de lectura. Muy bien, vamos a dar solución a las páginas que se quedaron de tarea. Tenemos entonces acá. Vuelve a leer los párrafos del reportaje La comida chatarra y el futuro e identifica las ideas centrales. Marca tu respuesta con un chequecito. Tenemos entonces acá las ideas principales. ¿Qué se descubrió? La idea principal es los productos saturados de sodio, azúcares y grasas son considerados chatarra y como la raíz de la obesidad. ¿Qué se descubrió? Pues acá tenemos la siguiente. La prevención de la obesidad y de las enfermedades asociadas a ella dependen de las decisiones personales. Muy bien, vamos a la siguiente. Completa la siguiente tabla sobre el reportaje La comida chatarra y el futuro. Teníamos acá lo que era el fenómeno consumo de comida chatarra, relación a nivel del cerebro y cuerpo. El cerebro secreta dopamina que provoca una sensación de bienestar. Reacción humana: consumir más comida chatarra para buscar la sensación de bienestar. Consecuencias para la salud: obesidad y enfermedades asociadas a este padecimiento, enfermedad del corazón, cáncer, depresión, diabetes, entre otros. Muy bien, continuamos acá. Escribe un resumen sobre el reportaje La comida chatarra y el futuro. Tenemos entonces la comida chatarra es aquella que está saturada de sodio, azúcares y grasas y puede ser la raíz del problema de la obesidad. La OMS indicó que para el 2020 en Latinoamérica 15 países serán parte de la lista mundial de aquellos con mayor población obesa. Al consumir comida chatarra, el cerebro secreta dopamina que puede provocar adicción. Algunos gobiernos han prohibido la venta de este tipo de alimento en las escuelas y otros están promoviendo campañas informativas. Es necesario que los niños y jóvenes promuevan un cambio en los hábitos alimenticios y decidan limitar el consumo de comida chatarra. Muy bien, vamos con la siguiente. Tenemos acá. A partir de la información plasmada en el reportaje La comida chatarra y el futuro, escribe una conclusión acerca de estos aspectos. Muy bien, pues esto queda formulado a criterio de ustedes, ¿verdad? Ya que aquí pues nosotros podemos dar una respuesta generalizada, pero en este caso ustedes son los encargados de responderlo. Muy bien, pasamos entonces ahora a la siguiente. Marca con una chequecita el tipo de reportaje al que pertenece el texto La comida chatarra y el futuro. En este caso pertenecía a un reportaje de acontecimientos. La explicación era porque los argumentos tienen como soporte principal datos y hallazgos de estudios e investigaciones. Muy bien, y acá tenemos. Consulta otras fuentes para conocer razones por las cuales la comida chatarra es tan popular entre los jóvenes. Escribe un resumen de los resultados de tu consulta. Muy bien, pues esto ustedes lo investigaban con otras fuentes externas, por ejemplo, ya sea internet o por medio de periódicos o revistas. Aquí pues era una respuesta que quedaba a su criterio. Muy bien, pasamos ahora al siguiente. Lee el primer formato de la introducción y el último de la conclusión del reportaje Acoso escolar, un problema de todos, y escribe la idea central de cada uno. Entonces en la introducción teníamos: Mario, víctima de acoso, decidió hablar con sus padres y contarles el problema. Y en la conclusión, el problema más grande del acoso escolar es la falta de denuncias. Y ahora aquí tenemos: escribe un resumen sobre el reportaje Acoso escolar, un problema de todos. Muy bien, este era un resumen, pues no todos trabajan de la misma manera, ¿verdad? Entonces el resumen de uno no puede ser igual al resumen de otro, por lo tanto esto quedaba a su criterio de cómo resolverlos. Muy bien, elabora 3 conclusiones sobre el tema de acoso escolar. Muy bien, de igual forma pues esta era una respuesta libre, ya que cada quien formula sus conclusiones en base a su propio criterio. Explica qué tipo de reportaje pertenece en la lectura. Acoso escolar, un problema de todos. Justifica tu respuesta. En este caso se trata de un reportaje de acción, ya que se inicia con la descripción de un hecho en el que se hace alusión a una entrevista o testimonio. La información de las entrevistas y de otras fuentes está equilibrada. Muy bien, entonces acá teníamos: consulta otras fuentes sobre el tema de cómo se ha abordado el acoso escolar en tu país, escribe 3 ideas al respecto. Muy bien, pues esta quedaba a su criterio, ¿verdad? Ya que cada uno de ustedes realizaba una investigación como tal en fuentes de confianza para poder realizar esta actividad. Muy bien, empezamos ahora con nuestra lección 15, cuento fantástico. Un cuento fantástico es una narración basada en situaciones cotidianas, pero que tiene uno o varios elementos maravillosos. Se desarrolla en circunstancias, espacios y tiempos indeterminados, y los personajes pueden tener cualidades excepcionales que pueden hacerlos parecer irreales. En otras palabras,
En un cuento fantástico, lo imposible se puede hacer posible. El cuento fantástico puede presentar los misterios del hombre, de la naturaleza y del entorno, como la muerte, el tiempo, el espacio, la trascendencia o los sueños. Este tipo de narraciones tienen la intención de dejar al lector con incertidumbre acerca de lo sucedido y sus finales suelen ser abiertos, es decir, lo dejan a interpretación del lector. Muy bien, entonces acá podemos ver en lo que son los cuentos fantásticos, pues nosotros las características que logramos notar es que acá son cuentos de fantasía, cuentos que tratan sobre situaciones irreales, cosas que en nuestra vida no pueden llegar a pasar. Hay bastantes cuentos, como por ejemplo el que puede ser el de Alicia en el País de las Maravillas, que es uno de los más famosos, en el cual pues ustedes ya lo habrán visto en algún momento. Alicia cae a través de un árbol y cae en una tierra de fantasía en la cual animales, objetos inanimados poseen una personalidad y una característica, algo que es irreal en esta vida. Muy bien, entonces ahora leerán lo que es la parte de lluvia de peces en julio para poder proseguir y trabajar ahora la parte de la comprensión lectora. ¿Cómo leer cuentos fantásticos? Los cuentos transportan al lector a situaciones, lugares y tiempos imposibles de explicar. Algunos de los grandes exponentes de los relatos fantásticos son Edgar Allan Poe, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Adolfo Bioy Cáceres, entre otros. En el desarrollo de la historia, se produce una situación que no se puede explicar bajo las leyes de la lógica racional. Incluso, puede presentarse más de un conflicto y el desenlace no es la salida de ese problema, sino más bien el inicio de otro mayor que deja al lector con la duda. Otras veces solo insinúa lo que pasó o pasará. El lector de un cuento fantástico deberá sumergirse en este mundo, tiempo o situación irreal propuesta por el escritor, sin tratar de darle explicaciones lógicas o de buscar soluciones científicas. Es necesario, la mayoría de veces, que el lector cierre el círculo o la historia con su propia interpretación, a partir de los elementos que el autor le ha proporcionado. Los cuentos fantásticos, en la mayoría de ellos, pues tienen lo que se conoce como un final abierto. Esto hace referencia a que el lector es el que complementa la historia con la realidad que él cree que va a ser mejor. A eso se refiere un final abierto, una interpretación libre de cada lector respecto al cuento. Muy bien, entonces vamos acá. Diferencias en el uso de elementos narrativos. Tenemos el elemento, cuento fantástico y el cuento realista. Personajes pueden ser personas, seres vivos en general o seres inanimados con características humanas. Aquí nos hace referencia, ¿verdad?, que en un cuento fantástico cualquier objeto puede tener vida y puede poseer sentimientos y características humanas. Cuentos realistas son seres reales y sencillos que viven y trabajan en forma habitual. La acción son muchas veces acontecimientos fantásticos e irreales. En el cuento realista, las situaciones que se plantean podrían suceder en la vida real. Muy bien, entonces acá en la acción, ¿verdad?, pues sucede con muchas acciones que pueden ser irreales, por ejemplo, personas que vuelan, objetos que hablan, magia y toda esa parte. Tiempo. Se suele romper la linealidad en el tiempo para generar el sentido fantástico. Se pueden dar saltos hacia atrás o hacia adelante. Cuento realista, suele utilizarse un tiempo ordenado estructurado de forma real. Muy bien, acá en el tiempo pues hace referencia, ¿verdad?, a cómo sería, por ejemplo, viajar en el tiempo, estar en diferentes puntos de nuestra historia, diferentes puntos en el que se desarrolla la historia de un personaje, en el cual tendría diferentes interacciones. En cambio, en el cuento realista, pues esto lleva a un proceso estructurado. Espacio. Aunque los hechos puedan desarrollarse en lugares reales, también pueden suceder en lugares inciertos. En el cuento realista, las acciones siempre se desarrollan en espacios reales, incluso a veces ubicados geográficamente en lugares existentes. Muy bien, entonces en los cuentos fantásticos no siempre vamos a tener el contexto o el lugar en el que se desarrolla la historia en un lugar conocido, ya que pueden ser tierras de fantasía creadas por el autor para poder desenvolver el personaje y su historia. Muy bien, entonces vamos ahora a lo que son las actividades de la página 139. Veamos entonces acá. Recuperación de la información. Subtitular los párrafos en un texto
El título informa al lector la idea principal. Por decirlo de alguna manera, es su carta de presentación. Tenemos acá. Lee el cuento de lluvia de peces en julio y subtitula cada párrafo con la idea que creas que el escritor ha plasmado en él. Comienza a partir del segundo párrafo. Por ejemplo, tenemos aquí el párrafo 2, lo increíble, en el párrafo 3, el paisaje, en el párrafo 4, la tormenta, en el párrafo 5, lo sorprendente, en el 6, la comida, en el 7, todos los peces y el párrafo 8, el tiburón. Vocabulario. Para llegar a entender un cuento fantástico es necesario que no quede ninguna duda sobre el significado de las palabras que contiene. Busca en un diccionario el significado de estas palabras que se encuentran en el relato. Emplea una sola palabra para definirlo. Recuerda que la palabra que elijas debe responder al contexto del cuento. Por ejemplo, aquí en alucinación tenemos lo que es una visión, edénico, paradisíaco, patrocinio, protección, montículo, colina, sabana, llanura, estrépito, ruido, algarabía, bulla, astucia, maña, trifulca, riña. Muy bien, vamos ahora a lo que es la página 140, interpretación del texto. Inferencia de los hechos a partir del inicio o del final. Dado que el cuento fantástico imprime un toque de misterio en su desarrollo, es un excelente recurso para desatar la imaginación del lector, a partir de los acontecimientos que narra, y por presentar un final en el que el misterio no se resuelve, es posible deducir probables explicaciones o desenlaces. A partir de lo que leíste, inventa un párrafo que continúe la historia. Muy bien, esto ya queda a criterio de cada uno de ustedes y ustedes van a continuar con la historia que se relató al principio. Interpretación: el significado de una oración de acuerdo al contexto. Contextualizar significa relacionar algo o alguien en un entorno que reúne elementos específicos que hacen de esa situación algo único. Al contextualizar una oración, el lector establece la relación entre las partes del texto y el conjunto, lo que permite comprender mejor y advierte que al colocar esa misma oración en otro contexto puede adquirir otro significado. Contextualiza esta oración en los escenarios que se te proponen en la tabla. Tenemos acá interpretación de una oración de acuerdo a su contexto. El día que el fenómeno afecta, los habitantes de la ciudad lo conocen muy bien por los grandes nubarrones negros que se formaban en la cresta de la montaña de la Flor. Ahora acá dice contexto, cuento de lluvia de peces en julio. Los habitantes del lugar en donde se desarrolla el cuento sabían que en el mes de julio, cuando en la cima de la montaña se venían unos nubarrones negros, habría lluvia de peces. Contexto, noticias sobre huracán. Los habitantes de una región determinada acostumbrados a los huracanes sabían que cuando nubarrones de este tipo se formaban en la cima de la montaña es porque se avecina una gran tormenta o un huracán. Muy bien, vamos ahora a la página 141. Reflexión y valoración. Plantear y sustentar hipótesis. Para poder explicar un hecho se plantean las hipótesis. Estas son suposiciones respecto de una realidad con base en información previa. Plantea una hipótesis de acuerdo con la pregunta que se te formula. Sustenta tu hipótesis, es decir, explica lo que opinas de esta manera. ¿Crees que es posible que llegue a suceder una lluvia de peces en algún lugar del mundo? Muy bien, esto queda respuesta a su criterio para que ustedes lo vayan llenando. Investiga para profundizar en el contenido de texto. Consulta sobre el fenómeno de lluvia de peces en la ciudad de Yoro, en Honduras, y menciona una de las teorías que explican este fenómeno. Tenemos acá, algunos expertos creen que este fenómeno podría deberse a una manifestación meteorológica llamada tromba marina, que es una especie de tornado que se forma sobre el agua. Otra de las hipótesis más difundida, pero no muy poco probable, es que los peces de agua dulce nadan en un río subterráneo y algunos atraviesan el suelo por agujeros muy poco visibles. Entonces aparecen sobre el suelo dando idea de que han caído del cielo. Muy bien, ahora van a leer lo que es la página 142, el retrato oval. Muy bien, estamos ahora en la página 143, recuperación de la información. Relaciona cada subtítulo con el párrafo o grupo de párrafos que le corresponden. Tenemos la llegada, que en el 1, el descubrimiento en el muro, que es del 2 al 4, el cuadro se la llevó, en el 6, parece que está viva, en el 5. Esos serían los párrafos correspondientes. Muy bien, pasemos a la siguiente. Subraya la palabra que representa el significado de cada término. Tenemos aquí entonces sustentoso y sería lujoso. Tenemos malhadado, que significa infeliz, abismado, meditabundo, póstigos, puertas, sombría,
oscura, vehemente, impetuoso. Tenemos la siguiente actividad. A partir de la lectura, el retrato oval inventa un final diferente para la historia. Muy bien, acá ustedes deberán inventar un final para esta historia. Plantea una hipótesis con base a estas preguntas relacionadas con la lectura. ¿Por qué crees que observar la pintura afectó tanto al narrador? Esto queda en respuestas a su criterio. ¿Por qué a medida que el pintor terminaba una pintura su esposa perdía la vida? Acá también ustedes van a responder en base a su criterio. Investiga qué es la pintura hiperrealista y escribe cuáles son sus características. Esta también quedará a su criterio, ya que deben investigarlo. Muy bien, entonces con eso concluimos lo que es nuestra lección de lectura. Espero que pasen un excelente día.